Bien, a continuación voy a hacer la exposición de mi trabajo práctico experimental de la materia de bioestadística. Este trabajo práctico ha consistido en elaborar una serie de ejercicios con el tema de prueba de hipótesis, en el cual plantea diferentes situaciones en las cuales tenemos que comprobar si la hipótesis se la rechaza o se la acepta. En este grupo constamos de mi persona, Zaida Escobar, y mi compañera Narcisa Cruz. Para poder llevar a cabo la resolución de estos ejercicios es muy importante que tengamos claro el marco teórico del tema, en este caso que la prueba de hipótesis es una regla específica que nos permite aceptar o rechazar una hipótesis o una afirmación que se la conoce como una afirmación nula, dependiendo de la información o de la evidencia que se va proporcionando a través de la muestra, según los ejercicios que apliquemos, los cálculos matemáticos, las pruebas, las evidencias que tengamos, nosotros podemos afirmar o rechazar una hipótesis. Teniendo claro cuál es la finalidad de efectuar una prueba de hipótesis, tenemos el siguiente planteamiento del primer problema, que nos dice que un fabricante asegura que la duración promedio que tiene sus bombillas es de 1200 horas, pero un cliente, al sospechar que estas duran menos, toma una muestra de 50 bombillas y obtiene un promedio de duración de 1185 horas con una desviación estándar conocida de 80 horas. Se puede concluir que las bombillas duran menos de lo declarado al 5% del nivel de significación. Para poder efectuar este ejercicio, primeramente vamos a hacer la obtención de todas las variables que nos presentan en este problema, por ejemplo, n, que va a ser igual a 50, que son el número de casos, en este caso las bombillas que se llevan efecto en el problema. Se las toma como muestra. También tenemos el valor de x, que sería la variable del promedio que lo observan, que da como total de 1185 horas. La desviación estándar conocida, que son de 80 horas. El valor hipotético es que las bombillas duran alrededor de 1200 horas. Y el nivel de significación, que es el 0.05. Para poder desarrollar el ejercicio, primero tenemos que plantear la hipótesis. Nos dice que la hipótesis nula nos dice que el valor hipotético va a ser igual a 180 horas y la posible variable, la hipótesis de encontrar, nos dice que el valor hipotético es menor a 120 horas. Para poder efectuar o dar el resultado de la hipótesis, primero vamos a hacer el cálculo estadístico, en el cual z, que es el cálculo del estadístico, es igual a x menos el valor hipotético inicial dividido para la desviación estándar sobre el número de bombillas. En este caso sería z va a ser igual a 1185 menos 1200 dividido por 80, y a su vez sobre la raíz cuadrada de 50. Al efectuar el problema matemático nos da que el cálculo estadístico de la prueba es igual a z menos 1,326. Seguidamente tenemos que determinar cuál es el valor crítico, y para eso sabemos que el nivel de satisfacción es del 5% y el nivel de confianza sería del 95%. Al efectuar la ecuación nos dice que para determinar el valor crítico, P va a ser igual a 1 más el 0.95, que es el nivel de confianza, dividido para 2, dándonos un total de 0.975, diciendo que el valor crítico sería de 1.96. Al comparar el dato estadístico, que equivale a z, que va a ser igual a menos 1 sobre 326, con el valor crítico que vamos a encontrar, que es menos 1.96, podemos tomar la decisión que vamos a aceptar la hipótesis inicial. ¿Por qué? Porque hay suficiente evidencia para poder concluir que la duración de las bombillas sí cumple de las 120 horas. Es por ello que tenemos que hacer la revisión adecuada. Continuando con el segundo ejercicio, tenemos que una empresa de envíos declara que el tiempo promedio de entrega de sus paquetes son de 48 horas. Un estudio realizado con una muestra de 60 paquetes muestra que un tiempo promedio de entrega es de 50 horas con una desviación estándar conocida de 6 horas. Es razonable dudar de la afirmación que de la empresa el 1% de nivel de significancia. De la misma manera, vamos a obtener las variables, donde los números de paquetes son 60, el promedio observado son 50 horas, la desviación estándar son de 6 horas, el valor hipotético son de 48 horas y el nivel de significancia del 0.01.
De la misma manera, para poder desarrollar tenemos que primeramente plantear la hipótesis, donde la hipótesis inicial señala que el valor hipotético es igual a 48 horas y la hipótesis a comprobar nos dice que el valor hipotético es mayor a 48 horas, es decir, 50. Luego vamos a encontrar el cálculo estadístico de la prueba, que en este caso nos da que z va a ser igual a 2.581. Y siguiente vamos a determinar el valor crítico, en la cual nos da que el valor crítico es de 2.572. Al comparar estos dos valores podemos darnos cuenta que el valor de la prueba de estadística es de 2.581, es mucho más mayor. Y la regla nos dice que si el valor crítico es mayor a al valor estadístico, aceptamos. En este caso, como el valor estadístico es mayor al valor crítico, vamos a rechazar la hipótesis nula. Y eso es por eso que nosotros vamos a lograr hacerle el análisis y la interpretación que la empresa sí realiza su entrega en el promedio de 48 horas. Esto sería todo el segundo ejercicio. El siguiente ejercicio continúa mi compañera. Voy a continuar con lo que es la resolución del ejercicio 3. Aquí tenemos que un profesor afirma que los estudiantes de su clase obtienen un puntaje promedio de 85 en un examen. Una muestra de 25 estudiantes seleccionados al azar arroja un promedio de 82 puntos con una desviación estándar de 4 puntos. Es válido dudar de la afirmación del profesor al 5% de nivel de significancia. Aquí tenemos que sacar la obtención de variable, pues ya tenemos la obtención de variable que es 25, que es el tamaño de la muestra, 82 el promedio de la observación en la muestra, 4 la desviación estándar muestral, 85 propuesto por el profesor y 0.5 que es el nivel de significancia. Aquí el primer paso que se debe hacer es plantear la hipótesis. Luego que se plantea la hipótesis, tenemos que calcular el estadístico prueba. Aquí tenemos lo que es su fórmula y sustituyendo los valores tenemos que el estadístico prueba es menos 3.75. Luego se sigue a lo que es determinar el valor crítico. Se determina que el valor crítico es 2.064. Como cuarto punto tenemos comparar el estadístico con el valor crítico. Al compararlo tenemos que el estadístico cae en la región del rechazo. Luego tenemos lo que es el análisis e interpretación. Tenemos que hay suficiente evidencia para concluir que el puntaje promedio de los estudiantes es diferente de 85. Por lo tanto, es válido dudar de la afirmación del profesor. El cuarto ejercicio nos dice que una máquina de producción automática asegura que genera piezas con un peso promedio de 500 gramos. Un técnico toma una muestra de 40 piezas, obteniendo un promedio de 495 gramos con una desviación estándar conocida de 10 gramos. Puede el técnico concluir que las piezas producidas son más ligeras de lo especificado al 5% de nivel de significancia. En la obtención de variable tenemos 40, que es el tamaño de la muestra, 495, que es la media muestral promedio observado, 10, que es la desviación estándar poblacional conocida, 500, que es el valor hipotético de la media poblacional, 0.5, que es el nivel de significancia. Como primer paso tenemos lo que es plantear la hipótesis. El segundo paso se debe calcular el estadístico prueba. Aquí tenemos lo que es su fórmula y sustituyendo los valores en el estadístico prueba nos da como menos 3.16. Luego se debe de determinar el valor crítico. El valor crítico aquí nos da que es 1.645. Comparando el valor crítico con el estadístico nos da que el estadístico de prueba cae en la región del rechazo. Aquí también tenemos lo que es el análisis e interpretación.
Hay suficiente evidencia para concluir que el peso promedio de las piezas producidas por la máquina es significativamente menor a 500 gramos. Por lo tanto, el técnico puede afirmar que las piezas son más ligeras de lo especificado. Y como conclusión tenemos que la resolución de los ejercicios prácticos sobre las pruebas de hipótesis es una herramienta esencial para consolidar el entendimiento de los conceptos estadísticos y su aplicación en la toma de decisiones. A través de estos ejercicios se puede comprender cómo plantear correctamente una hipótesis nula y alternativas, seleccionar el test estadístico adecuado y calcular los valores críticos y prevalores e interpretar los resultados en el contexto. Gracias.